sociales que tenemos y la dependencia de los corredores de abastecimiento. Por ejemplo, el Distrito Federal recibe energía, recibe los flujos de agua, recibe toda la comida, recibe el transporte, recibe la concentración, pero también de la inteligencia, también la ciencia. O sea, si ustedes ven en el SNI, las universidades, todos se concentran en esta zona urbana. Y si queremos, los que venimos y vemos Morelos, entonces tenemos que venir a resolver las cosas acá en la megalópolis para hacerlo. O sea, este tipo de metabolismo urbano es un problema gigantesco, peligroso para el conjunto del país. Pero además está sacándole recursos por todo el resto del país. Y por lo tanto coincide con lo que acaba de decir Karina, tenemos una relación entre centro, periferia muy claramente, donde los suburbios empiezan a vincularse de manera complicada. ¿Cuáles son los problemas ambientales? Contaminación, escasez y violencia. Y por lo tanto la mancha urbana se va como unos procesos gigantescos, pero también el ruido. O sea, nos han olvidado la contaminación visual en los espectaculares y todo. O sea, este paisaje pacífico, cuando uno llega de la parte de Chichinautzin, cruza la montaña, llega a la ciudad, pues uno dice, no nada más la nata gigantesco si me voy a sumergir, sino encima uno empieza con todo este tipo de alteraciones y después uno se pregunta el viernes en la tarde por qué los automovilistas y los peatones están totalmente neuróticos, ¿no? Es parte de este tipo de procesos que nos pega durísimamente. Pero no todo es negativa, también hay enormes posibilidades. Y sí, una reconcentración de ciertos recursos en ciertas partes es mucho más eficiente en términos ambientales y en términos económicos para abastecer con agua, con drenaje. Y esto no es el sistema de la planta de Atotonilco, donde llevamos toda la cloaca hasta el mezquital, ¿no? Con todos los contaminantes mezclados industriales, urbanos y los tóxicos mismos que nosotros hacemos. Por lo tanto, la Ciudad de México sufre una doble vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad es, por una parte, ambiental y por otra parte, social. ¿Cómo ambiental? Pues obviamente tenemos el tema del agua, tenemos el tema del aire, tenemos el tema de la fertilidad del suelo, la erosión, la desertificación, y tenemos por último el problema de las pérdidas de los servicios ecosistémicos, que son cruciales y son gratis. O sea, el ecosistema nos provee, nos regala, nos mitiga y nos da elementos culturales. Pero por otro lugar también la vulnerabilidad social con la pobreza, con el hambre, no sé si tienen conciencia, pero según la ENSALUD, en 2011, 84.6% de todos los y las mexicanos no están adecuadamente alimentados. ¿Qué significa esto? Obesidad o desnutrición. Y esto es un drama para la salud pública. Nos va a costar enormes cantidades para poder manejarlo. Y por lo tanto, tenemos la desigualdad de género, los feminicidios. ¿Cuántos estados ya están con la alerta de género para poder resolverlo? Y ahí no es nada más los balazos que oímos todo y vemos en los periódicos. Los feminicidios son hechos con sañas. Las mujeres se les mata, destruyéndolas, haciéndoles sufrir. O sea, aquí hay todo un problema de enfermedad mental atrás que hay que tomarlo en cuenta. Y finalmente la pobreza, la miseria. Más de la mitad de nuestro pueblo está viviendo en materia de pobreza y de miseria. Y esto, claro, nos lleva a amenazas, a vulnerabilidades que provocan y se agravan por los desastres, las catástrofes, y se convierten o se complican con amenazas naturales y amenazas sociales. Entonces todo esto se hace un complejo muy difícil y no existen desastres naturales, existen eventos extremos. Los desastres todos son humanamente construidos porque no tenemos prevención, no tenemos adaptación, no tenemos mitigación y no tenemos resiliencia. Entonces esto significa que hay que cambiarlo. Y por lo tanto la supervivencia entre las personas es primordial. Yo me acuerdo en los 80 escribí un libro
supervivencia en la Ciudad de México, donde me quedé impactada a ver cómo las mujeres de la Álvaro Obregón, indígenas, recién llegadas a esta ciudad, encontraron la posibilidad de dar de comer a sus hijos, aunque iban a la central de abasto a las 12 de la noche para recoger la fruta y verdura en proceso de putrefacción, ¿no? O sea, es impresionante. Después, el apoyo que pudimos dar a académicos de estos grupos para crear las escuelas, los kinderes. Hoy día hay 3.800 pequeños escuelas donde estas mujeres más pobres, bien capacitadas, están impartiendo clases, están educando y están abriendo un futuro. Y lo más interesante, el otro día hablé con un maestro de primaria y me dicen, adoramos estos niños que vienen de estas colonias populares. ¿Por qué razón? Porque aprendieron desde bebé a compartir, a negociar pacíficamente los conflictos, a convivir con gente. Y entonces esto es parte que necesitamos para nuestro país. Y por lo tanto, el empoderamiento de las mujeres es crucial, tanto para el manejo del agua, como para la deforestación, como para el manejo de los desastres, en particular las inundaciones. Pero más serio, las sequías. O sea, este asesino silencioso, todavía en México, si checan los datos, el mayor número de muertos siempre hay cuando tengamos sequías. Y acabamos de pasar por un niño muy agresivo. La NOAA mandó la semana pasada los datos. Estamos ya a 1.5% de aumento de temperatura a nivel planetario promedio. Y por lo tanto, las islas pequeñas era el mínimo que pidieron en París, ya estamos llegando a este nivel y vamos a seguir creciendo. Espero que ahorita la niña que venga vaya a reducir un poco la temperatura en el Pacífico. Para México es crucial porque estamos de los países junto con Centroamérica más expuestos entre dos océanos que se están calentando. Y por lo tanto necesitamos gestar los eventos para que no se conviertan en desastres. Y precisamente con la vulnerabilidad y esto. Y aquí nada más quieren que vean la parte de abajo. Amenaza natural, que no podemos cambiar, pero la vulnerabilidad sí. Esto hace una amenaza socionatural y una amenaza antrópica, causada por nosotros. Más la vulnerabilidad hace un riesgo, y un riesgo elevado por desastres. Esto es un trabajo que habíamos hecho en la red. América Latina es muy privilegiado, llevamos más de 20 años trabajando investigadores en esta red, todo el subcontinente, para poder tener los datos de todo esto. Y esto, claro, nos lleva a riesgos. Y los riesgos pudiéramos socialmente cambiarlos múltiples. ¿Qué es un riesgo? Un cambio en la homeostasis de un sistema que reduce la productividad. El ambiente urbano altera el entorno natural. Los elementos naturales, tierra, agua, aire, suelo, subsuelo, pero también el construido, el socialmente hecho. Y por lo tanto los riesgos son naturales, son físicos, son socioculturales y son técnicos. O sea, todo esto junto. Y tenemos aquí en la Ciudad de México, me acuerdo después del 85, nos pidió en aquel tiempo el regente de la Ciudad de México hacer una evaluación y llegamos a la conclusión: esta ciudad no se puede evacuar. Entonces significa, hay que hacer una política propia para poder manejar sin los enormes pérdidas de vida en un momento dado, como la que tuvimos en aquel tiempo, para que la gente tenga resiliencia. Y creo que en términos de terremotos lo hemos aprendido. En términos de salud del aire, aunque hayamos mejorado, y me toca porque me empezó en este primer con los drosófilos analizando la contaminación antes que tuviéramos científicamente una posibilidad. La verdad, estamos mejor hoy, aunque tenemos más conciencia, y sí que ha cambiado. Tenemos un mayor rigor en la norma, y me da mucho gusto en términos de salud, que finalmente ampliamos las IMECAS, y hoy día tenemos más rápidamente una contingencia, no porque tenemos más contaminantes, sino porque la norma es más rígida. Y qué bueno que haya, porque tenemos que proteger, prevenir la parte. Los orígenes geomorfológicos, no hay duda, deslizamiento, avalancha,